Bueno, vamos a retomar desde aquí, desde los linfocitos. Ya habíamos dicho que tenemos linfocitos T, linfocitos B, y que van a ser iguales morfológicamente, aunque la mayoría, el 80%, van a ser linfocitos T, ¿sí? Los linfocitos B van a madurar en la médula ósea, los linfocitos T en el timo, y los linfocitos B van a durar poco tiempo, mientras que los T tienen una vida más larga, hasta 200 días. Y bueno, una vez que nuestros linfocitos son inmunocompetentes, se van a dispersar para lograr identificar cualquier antígeno que nos invada, donde pueden llegar los antígenos por lo que es la vía oral, la nariz, el tubo digestivo, ¿sí? Los linfocitos B van a contar con lo que son las inmunoglobulinas, que son anticuerpos que se van que van a identificar ciertos antígenos específicos, van a tener receptores específicos para un antígeno específico. En los linfocitos T tienen algunos marcadores en su superficie que se denominan CDs, que es cluster differentiation, algo así, no sé, no me acuerdo cómo era, ¿no? Bueno, es CD. Y todos nuestros linfocitos T contienen el marcador CD3. Vamos a tener otros dos tipos principales, que son el CD4 y el CD8. Los CD4 van a ser colaboradores que nos ayudan a organizar esta cuestión de la identificación de los antígenos. Y los linfocitos CD8 son citotóxicos precisamente porque utilizan toxinas para atacar a estos antígenos. Por ejemplo, los pacientes que son infectados con VIH, ellos, el virus ataca especialmente lo que son los linfocitos CD4, por lo que vamos a ver niveles bajos de CD4 en estos pacientes. Y bueno, una vez que nuestros linfocitos han identificado algún antígeno, se van a reproducir de forma idéntica para formar como pequeños ejércitos contra ese antígeno específico. Las células T lo hacen siendo simplemente sensibilizadas a estos antígenos, y los linfocitos B van a crear anticuerpos específicos para cada antígeno. Y bueno, además de esto tenemos a los macrófagos, que tienen una función importante, no nada más fagocitando los microorganismos, sino que son los presentadores. Ya habíamos visto algo de esto, que van a presentar los antígenos ante un linfocito para que éste lo registre y pueda sensibilizarse a él para cuando vuelva a invadir. A esta capacidad que tiene nuestro cuerpo de defenderse ante cualquier agente extraño es a lo que llamamos inmunidad. Y nuestra inmunidad va a depender de lo que son las barreras pasivas, que son la piel, las mucosas, el sudor, el sebo de la misma piel, que esto que es precisamente una barrera que trata de evitar que cualquier agente ingrese a nuestro cuerpo. Y también vamos a tener lo que son el ataque activo. Ya cuando un antígeno logró ingresar, va a ser atacado ya sea por nuestras células, por algunas proteínas, y bueno, nuestros órganos principales ya los habíamos visto también, lo que es la médula ósea, el timo, el vaso, los ganglios. Y en cuanto a las células, tenemos a los leucocitos, mastocitos, macrófagos, que se derivan de los mismos. Y estas proteínas de las que les hablaba, ahí entran los anticuerpos, ahí entran otras sustancias como las citoquinas,
el sistema de complemento, los interferones, proteínas de fase aguda. Aquí está. Además, vamos a tener otras proteínas que se llaman complejo mayor de histocompatibilidad, que nos sirven para diferenciar lo que es propio de lo ajeno, ¿no? Y estas proteínas se dividen en tres grandes grupos. Las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 1 se encuentran prácticamente en todas nuestras células, todas nuestras células nucleadas, a excepción de las plaquetas, que no contienen un núcleo. Las únicas en las que no se van a encontrar son los eritrocitos, que son las células anucleares por excelencia, ¿se acuerdan? Las plaquetas tampoco tienen núcleo, pero recuerden que propiamente no son células, sino fragmentos celulares. Las proteínas del grupo 2, estas las vamos a encontrar en los linfocitos B, en los macrófagos y en los monocitos. Y las proteínas del grupo 3, ahí ya van incluidas lo que es el sistema de complemento, que vamos a ver un poquito más. Y bueno, cada microorganismo va a tener una identificación específica. Nuestra inmunidad la podemos dividir en lo que es innata y adquirida. La innata es con la que venimos ya de fábrica, es una inmunidad general, no tiene especificidad, y la adquirida ya va a tener una especificidad por cada antígeno y se va a dar ya sea por los anticuerpos o por células sensibilizadas, ¿no? Y a su vez esta inmunidad adquirida específica va a ser humoral, que quiere decir que produce anticuerpos, o celular, que ya habíamos comentado que son nuestros linfocitos T sensibilizados, ¿sí? En nuestra inmunidad innata vamos a encontrar las proteínas como el sistema de complemento, los interferones y las proteínas de fase aguda, y células que realizan funciones generales como las natural killer, precisamente que habíamos hablado, que identificaban células dañadas, células infectadas, para eliminarlas. Y otras células como por ejemplo los eosinófilos que reaccionaban, ¿se acuerdan?, en las reacciones alérgicas. Y bueno, vamos a tener la capacidad de fagocitar estos antígenos para que luego sean eliminados, pero antes de ser eliminados, nuestros macrófagos se encargan de llevarlos a presentar para que sean registrados. Y bueno, nuestros natural killers ya les había comentado de ellos. Su chamba es lograr identificar células dañadas, células infectadas, para destruirlas antes de que puedan llegar a replicarse, porque recordemos que los virus, por ejemplo, no pueden replicarse por sí solos, necesitan el material genético de nuestras células para poderse replicar. Y bueno, las proteínas del sistema de complemento es un grupo de alrededor de 20 proteínas plasmáticas que andan circulando de forma inactiva y se activan cuando están en contacto por un antígeno o por un complejo antígeno-anticuerpo. La principal es el complemento 3, que se activa por dos vías. La vía clásica es cuando se encuentra con un complejo ya antígeno-anticuerpo y así el antígeno es cubierto por sus anticuerpos específicos. Y en la vía alternativa simplemente se da cuando se encuentra con estos antígenos y nada, pues pasa exactamente lo mismo. Alerta a las demás proteínas para que ataquen a este antígeno. Esta proteína tiene la capacidad de unirse a la superficie de las bacterias
para identificarla, para como marcarla. Y también tienen la capacidad de desarrollar una respuesta inflamatoria, que lo que va a hacer esta respuesta inflamatoria es que lleguen más proteínas para tratar de eliminar este antígeno. Los interferones van a ser proteínas que van a ser producidas por la misma célula que ya es infectada, y lo que tratan de hacer estas células es enviar un mensaje a las células que están a su alrededor, para que éstas puedan bloquear su traducción de RNA, para que los virus no logren replicarse y así no logran expandirse. Y ya esto también forma una especie de barrera que luego va a ser identificada por los natural killer y van a llegar a eliminar estas células infectadas. Un esquema un poquito de lo que es el resumen de lo que tenemos nuestras barreras. La microbiota, por ejemplo, que está en el intestino, que ya habíamos visto, también nos sirve contra agentes que no son propiamente de la zona. Y aquí vienen lo que son las citoquinas, las interleucinas, el interferón, las células que intervienen. Y bueno, en las que son las proteínas de fase aguda, son proteínas que no son específicas y estas se van a elevar cuando hay un proceso infeccioso. La que identificamos principalmente la proteína C reactiva. Se eleva cuando hay un proceso infeccioso, pero no nos dice específicamente de qué se trata, solamente nos ayuda a despertar esta respuesta inmunológica. Y las proteínas de unión a la manosa, esta tiene la característica de que se une a la manosa que se encuentra en algunos elementos como las bacterias, y después quedan como marcadas, digamos, para que puedan ser fagocitadas. Bueno, una vez que ya tenemos el contacto con algún antígeno, nuestro sistema inmune adaptativo va a hacer una resistencia cuando se vuelve a encontrar con este antígeno, por la creación de anticuerpos, y precisamente porque guardan el registro de estos antígenos. Los anticuerpos son globulinas que llamamos inmunoglobulinas y son producidas por las mismas células. ¿Cuáles células? Pues las células, los linfocitos del tipo T. Y estas son cadenas de aminoácidos que van a tener dos cadenas largas que van a ser exactamente iguales y dos cadenas cortas que también entre sí son exactamente iguales. Y estas van a estar unidas formando una especie de Y. Y la parte que se va a identificar con nuestros antígenos es lo que llamamos la zona variable. Y esta va a ser diferente en cada anticuerpo. Y en esta es en donde se van a anclar nuestros antígenos. Aquí está lo que es nuestra zona variable, nuestra zona variable y nuestra zona constante. Sí, esta es la estructura de nuestras inmunoglobulinas. Tenemos 5 tipos, las IgA, IgD, IgM, IgE e IgG. La IgG es la más abundante, el 75% aproximadamente constituye de nuestras inmunoglobulinas, y es la que va a permanecer por más tiempo, es una memoria. La IgA se encuentra en secreciones como la saliva, el calostro que es
la primera producción de alimento por la mama para el recién nacido, y la IgD, que actúa sobre la superficie de los linfocitos B junto con la IgM. Estas están presentes cuando hay una infección activa, o sea, en el momento de la infección estas son las que están actuando. Y la IgE, que está relacionada con las alergias. Ahí todos los alérgenos tienen su inmunoglobulina específica que se eleva cuando tenemos una sensibilización. Y la IgG, esta es capaz de atravesar la membrana placentaria, lo que le va a dar a nuestro feto una protección para cuando está en su vida intrauterina y aún después de que nace. Como sabemos, nuestros recién nacidos no tienen un sistema inmunológico bien desarrollado todavía en nacimiento. Aquí está otra vez nuestra estructura del anticuerpo. Esta es la fracción variable que va a ser específica para cada antígeno. Y esto es más de lo mismo. Cuando un anticuerpo se une al antígeno, vamos a tener lo que llamamos complejo antígeno-anticuerpo. Sí, bueno, y dentro de nuestro sistema inmunológico también nos van a derivar lo que son las alergias. ¿Y qué son las alergias? La reacción de nuestro sistema inmunológico a una sustancia o alimento que no crea problemas realmente en la mayoría de las personas. Es como decirlo, un defecto, digamos, que puede tener alguna persona. Y las alergias van a variar dependiendo de cada persona. Puede haber personas que la manzana les saque ronchitas, un rash, o puede haber personas que puedan tener una anafilaxia por el mismo antígeno. Bueno, nuestras plaquetas. Las plaquetas, ya habíamos dicho, son fragmentos celulares en realidad. Son muy pequeñas y son las que nos ayudan en la hemostasia. Ahí está, 2 a 4 micras es lo que miden y son muy abundantes, de 150 a 450 mil por milímetro cúbico. Tienen unos 8 a 12 días de vida y después pues van a terminar en el vaso. En cuanto a los grupos sanguíneos, lo que nosotros tomamos en cuenta para determinar el grupo sanguíneo de una persona son 2 sistemas, el sistema ABO y el sistema de RH. Tenemos otra cantidad de sistemas, pero realmente no causan ninguna importancia, entonces no son estudiados a fondo. Sabemos que existen y todo muy bien hasta ahí. Los que nos pueden llegar a causar algún problema es el sistema ABO y el sistema RH, ¿sí? Que en el sistema ABO lo que va a suceder es que nuestros eritrocitos en su superficie contienen algún tipo de antígeno o no lo contienen. Por ejemplo, las personas de tipo A contienen en la superficie del eritrocito antígeno A. Las personas del grupo B contienen en la superficie de su eritrocito antígeno B y las personas del grupo AB contienen en su superficie antígenos A y B. Las personas del tipo O no tienen ningún antígeno en la superficie de sus eritrocitos. Y con el sistema RH simplemente se tiene o no se tiene. También es un antígeno que está también en nuestro eritrocito. Los que lo tienen decimos que son positivos, los que no lo tienen decimos que son negativos. Y bueno, con esto clasificamos a los grupos sanguíneos en 4, los tipo O, que van a tener lo que dijimos, ninguno de los antígenos, sin embargo van a tener anticuerpos en su plasma del tipo A y tipo B, o sea, van a tener anticuerpos contra el antígeno A y anticuerpos contra el antígeno B. La sangre de tipo A
no va a tener, más bien va a tener antígeno del tipo A y en su plasma va a tener anticuerpos del tipo B. Y la sangre tipo B que contiene antígeno B, en el plasma va a tener anticuerpos del tipo A. ¿Sí? Estos son heredados de forma dominante por nuestros padres, así que si nuestro padre nos da su genotipo O y nuestra madre nos da su genotipo A, vamos a tener la posibilidad de ser A u O. Y si tuviéramos, por ejemplo, los dos O, nuestras posibilidades van a ser prácticamente solamente de O, ¿verdad? Y así, y aquí está lo que les decía. Nuestros glóbulos con antígeno A van a tener anticuerpos B, nuestros glóbulos con antígeno B van a tener anticuerpos A, el grupo AB, que tiene ambos antígenos, obviamente no va a tener ningún anticuerpo, porque si no, entonces estarían atacándose unos a otros, ¿verdad? Y el grupo O, que no tiene ningún antígeno, va a tener ambos anticuerpos, perdón. Y aquí es donde radica la importancia de los grupos sanguíneos. Cuando se necesita una transfusión sanguínea, cuando se necesita algún tipo de trasplante, es en donde lo primero que nos determina la compatibilidad son los grupos sanguíneos. De ahí en más, no nos van a causar ningún problema, ninguna variación. Todo sucede, la función de los eritrocitos es exactamente la misma. Pero ¿qué pasa si tenemos una persona de grupo A y le pusiéramos sangre de una persona del grupo B? El grupo B tiene anticuerpos anti-E, entonces destruiría nuestros eritrocitos, entonces sería contraproducente. Y por eso tenemos entonces que existen donadores universales. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden donarle a cualquier grupo sanguíneo. El donador universal sería el O, le puede dar a cualquiera de nuestros grupos. Y hay receptores universales, que quiere decir que pueden recibir cualquier grupo. Y este es el AB, este puede recibir sangre de cualquiera de nuestros grupos, ¿sí? Y bueno, aquí también es importante el RH, que si es un positivo, no podrá recibir sangre, más bien si nuestro paciente es positivo, puede recibir sangre tanto de un paciente negativo o de un paciente positivo. Si nuestro paciente es RH negativo, solamente puede recibir sangre RH negativa, ¿sí? Y bueno, esto también nos crea un problema cuando se da un embarazo a una madre que es RH negativa y tiene un producto positivo. Al haber este intercambio por medio de la placenta de algunas de sangre, se crea una sensibilización en la madre, formando anticuerpos contra el RH. Por lo general estos problemas son por la incompatibilidad con RH. Y cuando se da otro siguiente embarazo y el producto vuelve a ser del grupo positivo, la madre está sensibilizada y entonces tiene anticuerpos contra el RH de los eritrocitos del producto, y esto nos causa serios problemas de hemólisis en los recién nacidos, que luego necesitan que les sea extraída toda su sangre y se les transfunda nueva sangre, porque si no, no van a cumplir con la función de oxigenación y transporte de nutrientes que realizan los eritrocitos. Pero esto se puede evitar después de que pasa el primer embarazo. Existe una vacuna que se aplica a las embarazadas para
minimizar esta sensibilización, que no haya ningún problema. Se puede dar también la incompatibilidad por el grupo sanguíneo, pero es muy raro por el tipo de inmunoglobulinas que se manejan en lo que son los grupos AB o sí se llega a dar, pero a veces ni siquiera se percibe, o sea, no tiene mayor relevancia, ¿sí? Y bueno, ya entrando en lo que es la hemostasia. La hemostasia es el proceso por el cual nosotros evitamos la pérdida de sangre cuando se da la lesión de algún vaso. Si dañamos algún tejido, invariablemente dañamos algún vaso, porque todos nuestros tejidos están irrigados precisamente porque cada célula, hasta la última célula, necesita nutrientes, cual principalmente el oxígeno. Bueno, y nuestra hemostasia se va a dividir en 4 fases distintas que van en este orden preciso: el espasmo vascular, la formación de un tapón de plaquetas, la coagulación y el crecimiento de tejido fibroso y fibrinolisis. Cuando se da la lesión del vaso, lo primero que tenemos entonces es la vasoconstricción, y esto es reducir la luz del vaso para evitar que sea un flujo abundante y sea mayor la fuga de sangre. Y después la formación del tapón por las plaquetas que están ahí circulando van a notar la lesión y se van a adherir y van a tener la capacidad de hincharse para tratar de detener el sangrado en lo que se da lo que es propiamente la coagulación. Estas mismas plaquetas tienen la capacidad de atraer a otras plaquetas para lograr tapar esa lesión y evitar la fuga de sangre, además de que también atraen a otras proteínas que son los factores de coagulación. Aquí vemos, este es nuestro vaso lesionado y estas blanquitas son nuestras plaquetas y cómo liberan sustancias que atraen a otras plaquetas. Ya se van uniendo. Y ya la coagulación propiamente es un proceso en el que intervienen los factores de coagulación creando una cascada que básicamente lo que nos da es una red en donde se atrapan todos estos factores en nuestras plaquetas para detener este sangrado. Y aquí está lo que les decía, nuestras mismas plaquetas llaman a los factores de coagulación y estos factores de coagulación van a crear esta red para detener ahí todas nuestras células y crear este tapón. Y bueno, la cascada de la coagulación es precisamente llamada así porque va a ir activándose un factor tras otro, para lograr que se dé este coágulo. Estos factores de coagulación se dan principalmente en el hígado y tienen una gran necesidad de la vitamina K para formarse. Si tenemos algún problema hepático, una deficiencia de vitamina K, vamos a tener, por tanto, problemas de coagulación. Los factores de coagulación son, se han descrito más de 40, me parece, pero tenemos principalmente 12 que se enumeran del 1 al 13 con números romanos. Pero ¿por qué son 12 y se enumeran del número del 1 al 13? Porque lo que es el factor sexto se eliminó porque, como ya les comentaba, estos factores están libremente de forma inactiva circulando en nuestra sangre y una vez que se necesitan se vuelven a su forma activa, y después de que se habían descrito estos 13 se comprobó que el factor 6 realmente era la forma activada del factor 5, o sea, estaba repetido nada más en forma inactiva y activa.
¿sí? Entonces por eso son 12 enumerados del 1 al 13 saltando el 6, ¿ok? Y van a actuar por dos vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca. ¿Qué quiere decir intrínseca? Que se da dentro, y vía extrínseca que se da desde la parte de afuera. No quiere decir precisamente que actúe desde afuera, sino que está como al límite de lo que es el vaso. Y nuestra población va a tener varias etapas en las que, como les decía, un factor va a ir activando al otro y al otro. Y lo primero que va a suceder es la activación de la protrombina, que a su vez es parte de la vía extrínseca y se da con el tejido dañado, precisamente por eso les decía, se da al límite de lo que es el vaso y no en la circulación, y se libera lo que es la tromboplastina tisular, precisamente tisular porque está en el endotelio, y al ser lesionado se libera. Y esto sucede muy rápidamente. En la vía intrínseca vamos a tener nuestro vaso lesionado, y el factor séptimo, que es producido en el hígado, se va a activar para empezar lo que es la vía intrínseca. Y es un poquito más larga, pero para que se activen estas dos vías es muy importante el calcio, que de hecho está tomado en cuenta como uno de los factores de coagulación. El factor cuarto me parece que es el calcio. Sí, aquí está, es el factor 4. ¿Sí? Y bueno, después la protrombina se va a convertir en trombina, y la protrombina es una globulina plasmática que también se va a dar en el hígado, y es el factor número 2. Ya una vez que la protrombina se desintegra, se va a dar la trombina precisamente. Y bueno, lo que les mencionaba, que se forma una red para crear nuestro coágulo. Esto se va a dar a partir del fibrinógeno. El fibrinógeno es una proteína grande que nos va a dar lo que es la fibrina, que esto nos va a formar estos hilitos que van a crear nuestra red para detener a nuestras células formando el coágulo. Pero realmente es una red un poco débil. Para eso tenemos otro factor, que es el estabilizador de la fibrina, que le va a dar resistencia a esta red para mantener nuestro coágulo y para crear todavía una constricción más fuerte del vaso, y así evitar el sangrado. Ya después de que está esto bien fijo, se va a dar lo que es la retracción del coágulo. Que la retracción del coágulo es cuando las plaquetas vuelven otra vez a su tamaño, y al volver otra vez a su tamaño, pues el coágulo se hace más pequeño. Esto lo pueden ver de esta forma en un tubo. No sé si alguna vez han visto cuando una muestra se coagula. Primero está el coágulo a los bordes a las paredes del tubo, y si lo dejan ahí, pasó el tiempo, se hace como pequeñito, se empieza a encoger, y ya eso se empieza a llenar de líquido, de suero. Esto es lo que llamamos retracción del coágulo. Y ya por último, vamos a tener lo que es la fibrinólisis, que va a ser por acción del plasminógeno, que junto con otras proteínas va a convertir en plasmina
Y esta plasmina, hagan de cuenta que son las tijeritas que llegan y cortan nuestra fibrina para lograr deshacer el coágulo. Ya se disuelve, se reabsorbe y ya, no pasó nada. Y esta plasmina tiene esa función de deshacer pequeños coágulos que se puedan estar formando y nosotros ni enterados, ¿no? Y simplemente detecta algún coagulito que se formó y lo deshace. Aquí está cómo estaba hecho nuestro coágulo, y llega la plasmina a destruirlo y ya quedó. Esto es nuestra fibrinólisis por acción de la plasmina. Vamos a disolver la fibrina para lograr deshacer el coágulo. Y esto es todo de esta unidad.